San Pablo ha dicho que en cada época está actuando el anticristo y que es todo aquel que se opone a Cristo y ofrece una alternativa diferente. Y Benedicto XVI ha identificado claramente quién es el anticristo de la época que nos toca vivir. Aquí hablaremos de la revelación de Benedicto XVI sobre qué hizo posible el ascenso del espíritu del anticristo en nuestra época, cómo está actuando y cuál debería ser nuestra actitud como cristianos ante su ascenso. Antes de comenzar queremos agradecer el apoyo que nuestra audiencia nos está dando para seguir adelante con esta misión. Les recordamos además suscribirse a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no se pueden publicar aquí. Los links están en la descripción de este video. Y sugerimos suscribirse a este canal de YouTube, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. En sucesivas reflexiones, Benedicto XVI llega a determinar que vivimos actualmente bajo el espíritu del anticristo y que esto fue impuesto por la dictadura del relativismo. Hemos llegado al credo del anticristo porque se va imponiendo una dictadura de dogmas anticristianos que llegaron allí bajo la excusa del relativismo. Y el relativismo ha hecho posible que toda una serie de planteamientos inimaginables hace tan solo 30 o 40 años fueron promovidos por las estrategias de las Naciones Unidas a través de la promoción de los nuevos derechos. Ese credo no se hubiera podido consolidar sin la dinámica propia que han tomado las organizaciones internacionales independientes de los países que dicen representar. Y lo ha hecho de una manera cruenta, porque quien se atreva a estar en discordancia con estos nuevos dogmas conocerá la exclusión social y también castigos que pueden llegar a la pérdida de una carrera profesional, a sanciones económicas e incluso a la prisión. En su homilía ante el cónclave del 2005, que pronto lo elegiría como sucesor de Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger advirtió a los asistentes: nos dirigimos hacia una dictadura de relativismo, que no reconoce nada como cierto y que tiene como meta más alta el propio ego y los propios deseos. El relativismo es un veneno. Ataca nuestra capacidad más humana, la capacidad de buscar y conocer la verdad, incluida la verdad moral. Y esta dictadura del relativismo se ha impuesto por la fuerza cultural real, por la fuerza política y legal, y por enorme cantidad de dinero proveniente de organizaciones privadas y públicas que tienen como objetivo cambiar la moral de la civilización. Y también busca excluir a Dios de la vida de las personas, hasta el intento de marginar la fe cristiana de la vida pública, como afirmó en mayo de 2011. Ya en su libro Sin Raíces del 2007, Benedicto XVI retrató lo que hemos empezado a ver más claramente en esta década del 2020. Había dicho: en los últimos años me encuentro notando que cuanto más el relativismo se convierte en la forma de pensar generalmente aceptada, más tiende hacia la intolerancia. La corrección política busca establecer el dominio de una sola forma de pensar y hablar. Por ejemplo, cuando se dice que por no ofender a nadie no debe haber crucifijos en los edificios públicos, estamos experimentando la abolición de la tolerancia, porque significa que la fe cristiana ya no puede expresarse visiblemente. Y cuando, por ejemplo, en nombre de la no discriminación, las personas intentan obligar a la Iglesia Católica a cambiar su posición sobre la sexualidad humana o a la ordenación de mujeres, esto significa que ya no se le permite vivir su propia identidad.
Nadie está obligado a ser cristiano, pero nadie debe ser obligado a vivir según la nueva religión que están imponiendo, como si solo ella fuera definitiva y obligatoria para toda la humanidad. La nueva moral que se quiere imponer y los nuevos derechos humanos no están basados en una verdad científica o racional, sino en una ideología, en un tipo alternativo de fe. Y no hay evidencia científica sólida para justificar el cambio de la familia, por ejemplo, que proponen, o la nueva identidad de hombres y mujeres. Y es más, siguen apareciendo una montaña de investigaciones profesionales que muestran el desastre al que nos conduce esto. Tal camino solo es llevado a cabo por una especie de fe ciega, una cruzada moral ideológica y el enjuiciamiento de que cualquiera que piense diferente es moralmente repugnante y una amenaza para el poder político. Estamos literalmente ante una nueva denominación religiosa totalitaria, que impone restricciones a las convicciones religiosas alternativas y a su vez busca subordinar a todas en ella misma. Por lo tanto, estamos ante el espíritu del anticristo trabajando a tiempo completo para destruir y perturbar a los hombres. Y lo hace, según Benedicto XVI, escondiéndose detrás de una dictadura universal de ideologías aparentemente humanistas, cuya contradicción implica la exclusión de los consensos básicos de la sociedad. De este modo, el Papa bávaro ha señalado al mundo la identidad del anticristo, describiendo sus dos características fundamentales: el falso humanismo y la exclusión social de quienes no se someten a él. Esta última será la característica central que permitirá reconocer el humanismo anticristiano. Todos sin distinción de raza, religión y clase social serán empujados a entrar en las bodas del anticristo. Una fraternidad contraria a la que Cristo vino a traer. Esta deconstrucción de la fe cristiana y la construcción de la fe anticristiana está en plena tarea y sucediendo en todos los ámbitos. El Papa emérito recuerda con Agustín que muchos son parte de la Iglesia de manera solo aparente, cuando en realidad viven contra ella, mientras que fuera de la Iglesia hay muchos que, sin saberlo, pertenecen profundamente al Señor y por lo tanto también a su cuerpo, la Iglesia. Muchos pastores y teólogos modernistas de la Iglesia sonríen con cierto aire altanero, aliviados, porque por fin el cristianismo está dejando de lado ideas medievales de la crítica bíblica y teológica que impiden llegar a una fe suficientemente madura e ilustrada. Hace 2000 años, Cristo pisó el suelo de Palestina y los suyos no lo reconocieron. Y hoy el anticristo llega con su espíritu a los hombres engañándolos y oprimiéndolos en todos los sentidos. Y pocos de los centinelas de la fe se dan cuenta. Y es así como las muertes del periodista ateo Eugenio Scalfari y de la reina Isabel levantan voces de admiración en el Vaticano, mientras que para el cardenal Zen, que está siendo juzgado en Hong Kong por los chinos, solo hay silencios vergonzosos. Los partidarios civiles de herejías sobre la vida y la sexualidad son recibidos por los puestos más altos del Vaticano e incluso llamados buenos católicos, mientras que los apegados a la fe que Jesús transmitió a los apóstoles son acusados de dogmatismo y rigidez. Se tolera a los organizadores del Camino Sinodal de Alemania, que propone un cambio radical de algunas partes sustanciales del catecismo de la Iglesia Católica, mientras se reprime a los sacerdotes y fieles amantes de la liturgia católica en latín. Vladimir Soloviev esboza con asombrosa lucidez la fisonomía del gran adversario de Cristo en su obra sobre el Anticristo. Él lo concibe como un filántropo universal, que supera todos los contrastes con buena voluntad
y que logra unificar toda la sabiduría religiosa y el conocimiento científico de la humanidad en una única visión universal, y que quiere tener a su lado una nueva religión civil del nuevo imperio. Y lo consigue, según su obra, a través de un cónclave que ha reunido en el que es elegido un dudoso católico e indudable impostor que antes se había colado como cardenal en Roma. Se trata de la figura que denominamos falso profeta. El nuevo papa recibe el consentimiento de la mayoría de los cardenales, embriagados por la religión imperial de la unidad mundial y el digno papel que se le ha concedido desempeñar en ella. Es un papa al servicio del poder mundial, que ya no se plantea el problema de la verdad y de la adhesión a Jesucristo. Pero por otro lado, ninguna de las apariciones marianas importantes habla de que el anticristo como persona aparecerá en esta época del final de los tiempos. Lo hacen solamente las apariciones de la Salet, pero en los secretos transmitidos a los videntes queda claro que algunas de sus profecías son para este periodo y otras para el fin de la historia. Y la presencia del anticristo se ve cuando habla del periodo del final de la historia. Por lo tanto, el anticristo que esboza Soloviev en su obra pudiera ser un sistema, como lo estamos viviendo ahora, y no una persona. ¿Y qué actitudes debemos tener ante todo esto que vemos suceder ante nuestros ojos? Lo que debe sostener al cristiano es la virtud sobrenatural de la esperanza del buen fin del que espera en el Señor. Este final de los tiempos implica días de prueba para nuestra fe, pero el anticristo nunca podrá dominar al verdadero Cristo. Todo el desconcierto, el dolor y la angustia de estos tiempos fueron predichos por Jesús. Y estos signos deben ser acogidos como señales de un nuevo comienzo que ya está cerca. Cuando empiecen a suceder estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, vuestra liberación está cerca. Lucas 21-28. Y en la audiencia general del 27 de febrero de 2013, Benedicto XVI dijo: en medio de todos los tormentos que afligen a la humanidad y de la fuerza perturbadora y destructora del espíritu maligno, en la Iglesia siempre será posible reconocer la fuerza silenciosa de la bondad de Dios. Siempre habrá un pequeño remanente dentro de ella, si es que la mayoría sucumbe, que conservará la fe y el espíritu transmitido por Jesucristo. Oremos para que los que sucumben sean los menos posibles. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre quién considera Benedicto XVI que es el anticristo y cómo está actuando ahora en el mundo y dentro de la Iglesia a través del falso profeta. Y me gustaría preguntarte si crees que el espíritu del anticristo ha hecho progresos notorios dentro de la Iglesia en esta década del 2020 o no.